Buenas tardes, bienvenidos a la tercera clase de realidad virtual. Hoy vamos a ver la importación de modelos y assets. Los modelos y assets nos van a permitir traer elementos externos de Unity a nuestras composiciones, de manera de utilizar algunos elementos y objetos que podamos haber modelado nosotros mismos en algún otro software, y también utilización del contenido de la tienda de Unity. A pesar de ser la tienda de Unity, hay mucho contenido que es gratuito, que viene incluido con el software de Unity, y en esta clase vamos a trabajar con los Standard Assets de Unity, que contienen un rango de elementos desde algunos scripts para controlar objetos, algunos objetos preprogramados y preanimados y prediseñados. También contienen paquetes de texturas para aplicar a los objetos, entre varias otras cosas que vamos a ver adelante. En primer lugar, un breve repaso y profundización en cómo se trabaja el proyecto de Unity. Si recuerdan, la parte inferior del software muestra todas las carpetas que incluyen los elementos que se utilizan dentro del proyecto. Tiene una estructura de carpetas donde están los assets, que es el contenido de los objetos que hay, la librería, que contiene un caché también de utilización de objetos, el Project Settings, que son las configuraciones de cómo se renderiza nuestra escena, y todo el contenido que se va a utilizar debe estar incluido en los assets de su proyecto. Si se fijan, el proyecto también tiene una carpeta fuera del software de Unity donde van a estar ubicados todos los elementos que estamos utilizando. Todo el contenido debe estar dentro de esa carpeta para que aparezca luego en el editor de Unity. Y hay un archivo .sln que nos permite también abrir un editor de programación para trabajar Unity. Si recuerdan, instalamos Visual Studio en la clase pasada. Luego, dentro del project hay una carpeta que se llama escenas. Una escena es todo lo que estamos viendo en el editor. Nuestro proyecto puede tener varias escenas. Esto significa que podemos tener una escena donde ocurre una cosa con un terreno, por ejemplo, y luego otra escena donde ocurre otra cosa en otro lugar. Entonces podemos separar nuestro proyecto en varias instancias. Luego tenemos otra carpeta que se llama Package. Package permite exportar o importar los contenidos del proyecto para ser utilizado en otros lugares, en otros proyectos, a través de un solo archivo. Al exportar un paquete, se empaquetan todos los elementos que son referenciados en el contenido. Y ese archivo puede ser cargado en otro proyecto. Entonces nosotros podemos empaquetar nuestros proyectos o podemos también descargar paquetes que vienen de internet. Los paquetes van a ser especialmente utilizados más adelante cuando queramos desplegar nuestros proyectos en alguna plataforma. Para desplegar el proyecto en una plataforma Android necesitamos el paquete del SDK de Android. Para desplegar en la plataforma de realidad virtual como Oculus necesitamos también el paquete de SDK de Oculus. Luego, la carpeta Assets es la que contiene los elementos específicos que componen el proyecto, como modelos 3D, texturas, materiales, scripts, objetos prefabricados, sonidos, etc. Todo lo que se utilice en el proyecto tiene que estar en la carpeta de Assets, y aquí es donde se cargan y desde aquí se pueden utilizar. Entonces, vamos a Unity ahora para ver cómo cargar estos assets. Una vez en Unity vamos a ver cómo importar paquetes de assets. Ya recuerden que estos se importan dentro de la carpeta Project y son paquetes que pueden contener distintos tipos de modelos 3D, scripts, texturas y en general objetos para trabajar dentro de Unity. Para encontrar estos paquetes vamos a hacer clic en Window y vamos a seleccionar Asset Store y se va a abrir una pestaña junto a la escena y el juego en la que va a aparecer la página del Asset Store de Unity. En esta página van a encontrar un montón de categorías de contenido que pueden descargar y comenzar a utilizar de inmediato en Unity. Hay paquetes de personajes, paquetes de espacios completos, paquetes de iconos, ¿cierto? Personajes con rigging, textos, partículas, etc. Pueden encontrar un montón de cosas. Muchos son pagados, pero hay muchos también gratuitos.
acá vamos a buscar los Standard Assets. Los Standard Assets, que son estos Standard Assets de Unity Technologies, contienen un montón de herramientas. Contienen un jugador en primera persona, un jugador en tercera persona, un auto, un avión. Todos vienen preprogramados y preanimados, listos para utilizar. Contienen texturas y un montón de otras herramientas. Y aquí les va a dar la opción de importarlo a su proyecto. ¿Ya? Una vez que apretan Import, se comienza a descomprimir el paquete y les va a dar la opción también de qué partes del paquete quieren cargar. Por ahora vamos a cargar todo. Una vez que ya tengan más control sobre las cosas que van a usar, pueden decidir sacar algunas cosas. Lo que acá puede pasar es que si yo saco estos scripts, hay un script para la cámara del personaje. Entonces, si ocupo el personaje sin el script, me va a arrojar un error. Por ahora vamos a cargar todos los elementos que aparecen acá, dándole clic a Import. Esto va a tomar un momento, así que vamos a saltarnos todo ese tiempo hasta que estamos listos. Ahora que tenemos los Standard Assets cargados, podemos ver que aparecen acá en la ventana del proyecto un montón de carpetas con elementos. Hay algunas cámaras específicas, personajes, que son algunos de los que vamos a revisar hoy, materiales físicos que tienen distintas características, un montón de scripts para controlar todo esto, vehículos, hay un auto y un avión, etcétera. Entonces vamos a proceder a utilizarlos ahora en nuestro sketch. Lo primero que vamos a hacer entonces es crear un objeto tridimensional. Vamos a crear un plano para tener un lugar donde posicionar las cosas. Vamos a agrandar este plano haciendo clic en la herramienta de Scale, que entonces ahora tenemos un plano, un lugar donde poner las cosas. Vamos entonces rápidamente a tomar el vehículo. Por lo general se encuentran dentro de las carpetas de prefabs. Los prefabs son los objetos fabricados previamente, como su nombre lo dice. ¿Qué significa esto? Que incluye el modelo de esta carpeta, incluye los materiales de esta otra carpeta, toma los scripts de funcionamiento para controlar el auto y toma todos esos elementos de las carpetas y lo deja en un objeto que podemos ya utilizar en Unity, con simplemente arrastrarlo sobre nuestro plano. Ahora ya podemos comenzar a trabajar sobre este auto, ¿ya? Y podemos utilizarlo. Si vamos a la ventana de juego, vamos a ver que la cámara está viendo al auto solamente desde atrás, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es modificar esta cámara, ¿verdad? La vamos a poner más arriba. La vamos a poner más arriba, por a la escena para trabajarla de manera más rápida. Y la vamos a rotar para que mire al auto desde arriba. Y la vamos a subir un poco más. Si vamos al game ahora, vamos a ver que está viendo el auto desde arriba. Si yo ahora pongo play, va a comenzar el juego con todos los elementos que están. La cámara principal es la que se renderiza. No sé si escuchan de mi pantalla, pero en su pantalla van a escuchar que el auto ya suena. Y ahora puedo empezar a manejarlo con las teclas W, A, S y D. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, tenemos rápidamente un prototipo con jugabilidad utilizando simplemente los assets que trae Unity. ¿Qué otros assets podemos encontrar? En la parte de characters hay varios personajes que podemos utilizar. Hay un personaje en primera persona, hay un personaje en tercera persona. Recuerden que se encuentra dentro de los prefabs. Podemos tomarlo. Hay uno que se llama AI Third Person. Este se controla solo.
pero tiene algunas funciones distintas de utilizar de acuerdo a los scripts. Así que vamos a ocupar el third person character, lo vamos a arrastrar acá, y ahí tenemos a nuestro personaje. Si damos play entonces, tenemos ahí un personaje que podemos mover por nuestro canvas. Ahora, ¿qué otras cosas podemos hacer con los elementos que trae Unity? Vamos a situar a nuestro personaje en un lugar un poco más atractivo para el juego, que no sea simplemente un plano, ¿ya? Vamos a utilizar una herramienta que tiene Unity que sirve para crear un terreno. Vamos a Game Object, crear un objeto 3D, y acá aparece una opción que se llama Terrain. Cuando creamos un terrain, va a ocurrir esto. Aparece un plano, ¿cierto? Igual que el otro, pero muy grande. A este plano podemos controlar varias cosas, como su textura y su forma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá a la derecha, en el inspector del terreno, ahí están estas herramientas. Con la herramienta pincel podemos seleccionar dentro de la herramienta pincel, en este seleccionador, elegimos si pintamos una textura o subimos o bajamos el terreno. Hay una opción para estampar el terreno. Vamos a utilizar Raise or Lower Terrain. Este ocupa también una especie de pincel. Hay un tamaño del pincel. Si se fijan, tiene ese tamaño. Lo puedo agrandar o achicar. La opacidad va a ser la fuerza con la que el pincel modifica el terreno. Entonces vamos a usar uno bien grande. ¿Ya? Estoy modificando la altura del terreno. No se va a notar mucho porque el terreno aún no tiene una textura. ¿Sí? Entonces vamos a buscar dentro de los mismos assets, en los ambientes, terrain assets, superficies. Y si se fijan, acá yo tengo un grass hill albedo. Pueden verlo acá a la derecha en el inspector. Es una textura de pasto. Para pintar esta textura vamos a tomar acá el terrain, ¿cierto? En el pincel vamos a poner paint texture. Y para añadir esta textura acá, lo que vamos a hacer es, tenemos que editar los layers y crear un layer, ¿ya? Una vez que ponemos crear layer, nos va a abrir esta ventana para seleccionar la textura. Y en esta ventana van a estar todas las texturas que están también en nuestro proyecto, ¿ya? Aquí está el grass albedo. Luego doble clic y ahora nuestro terrain está hecho de pasto. Con raise y lower terrain podemos trabajar un poco más en este terreno, darle forma, ¿cierto? Vamos a hacer una especie de montañas, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es tomar a nuestro personaje, que se quedó allá muy chiquitito, y lo vamos a posicionar acá en el centro de el lugar que estamos construyendo. Tenemos que también traer la cámara hacia acá. Ahí está más o menos encima de nuestro personaje. Vamos a ver cómo se ve el juego. Así se va a ver el juego. Entonces vamos a volver a la escena. Ahora estamos trabajando en este sector. Voy a editar un poco más el terreno. Vamos a ocupar un pincel distinto ahora para hacer el terreno un poco más rugoso, ¿cierto?
Y ahora esto es lo que ve nuestra cámara. Si ponemos play, podemos ver que se empieza a mover nuestro personaje. El problema ahora es que la cámara está un poco lejos, ¿cierto? Podemos definitivamente simplemente tomar la cámara y controlar que esté más cerca, ¿cierto? Pero también va a pasar que la cámara está muy quieta, ¿sí? O sea, el jugador se va a escapar de la cámara. Si recuerdan lo que hicimos en la clase anterior, podemos poner objetos que sean hijos de otros objetos, ¿verdad? Entonces, nosotros podríamos tomar la cámara, ponerla dentro del personaje en tercera persona, y de esta manera la cámara va a obedecer al movimiento de ese personaje. Ahora yo pongo play, y cuando muevo al personaje, la cámara se va a mover con él. Ahora entonces podemos setear mejor nuestra cámara. Vamos a tratar de que la cámara quede atrás de nuestro personaje, ¿cierto? Quizás que no apunte tanto hacia abajo, sino que apunte más hacia adelante. La vamos a bajar un poco más. Me pasé. Y ahora, nuevamente, si ponemos play, tenemos el personaje con la cámara que lo sigue y podemos ver de mucho mejor manera todo lo que ocurre alrededor. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Podemos traer nuestros propios elementos a Unity. Quizás objetos que nosotros mismos hemos modelado. Y esto lo podemos traer dentro de los assets. Entonces yo voy a traer este building. Es un objeto 3D, el formato es FBX, pero se pueden cargar formatos de OBJ, entre otros. Y traje también una imagen para usar como textura, ¿sí? Entonces, voy a mostrar lo fácil que es utilizar una imagen como textura. Vamos a hacer un cubo, ¿cierto? Distintas vistas también para saber bien dónde está este cubo. Ya, ahí debería estar cerca del personaje, sí. Ahora entonces va a estar al frente de mi personaje. Sí. Ahora vamos a cambiar el tamaño de este cubo. Vamos a hacer una muralla. Vamos a hacer una muralla. La muralla esté más arriba. De manera de que mi personaje no pueda atravesar. Podemos ponerle una textura de granito. Simplemente arrastramos la imagen desde nuestra pestaña de Assets, la soltamos sobre el objeto y se aplica la textura. No queda muy bien la textura porque al ser tan grande esta muralla, la estira, ¿verdad? Si fuera cuadrada la imagen, ahí queda mejor. Una muralla de granito. También, como les dije, trajimos un modelo de un edificio. Ahí lo puse, al parecer es pequeño. Lo vamos a escalar. Ahí está el edificio. Me lo doy play y puedo incluso ir a recorrer el edificio con mi personaje. Creo que aún está muy chico en escala. Bien, ahora podemos añadir
objetos que traigamos nosotros mismos, como este edificio. Podemos añadirlos muchas veces. Podemos tomarlos cuando ya están añadidos y duplicarlos apretando control D de dedo para rápidamente armar una escena. Podemos también traer nuestras propias texturas para aplicarlas también a objetos, para fabricar algunos otros elementos para nuestra simulación. Podemos también traer, como vimos, personajes que vienen preprogramados por Unity. Pusimos la cámara dentro de nuestro personaje, ¿cierto? Para que la cámara lo siga. Y ahora al dar play ya tenemos un prototipo de muy baja fidelidad de un juego o una simulación. Recuerden que pueden traer todas las texturas que quieran dentro de la carpeta de assets. Pueden traer todos los modelos que quieran y van a tener la carpeta de Standard Assets que han descargado desde Unity. Y de todas maneras recuerden que pueden ir al Asset Store, buscar otros elementos y van a encontrar hartas cosas que los usuarios de Unity han hecho para que el resto de las personas puedan utilizar en sus proyectos. Si se fijan, estos hay que comprarlos, ¿cierto? Tienen un costo, pero de todas maneras yo puedo ocupar los filtros acá a la derecha de precio y poner que quiero ver solamente los assets gratuitos. Esto me va a permitir rápidamente descargar y añadir paquetes de edificios a mi proyecto. Recuerden, seleccionan uno de los paquetes, van a tener la opción de descargarlo y luego este botón les va a dar la opción de importarlo a su proyecto de Unity. Eso es todo por esta clase. En la próxima vamos a detectar las colisiones entre los objetos y utilizar esas colisiones como gatillantes de otras. Eso es todo por esta clase. En la próxima ya vamos a hacer una escena más interactiva a través de la detección de colisiones entre varios objetos y utilizando esas colisiones como gatillantes de otras acciones en nuestra escena. Eso es todo por esta clase. En la próxima vamos a empezar a detectar colisiones entre objetos y ocupar esas colisiones como gatillantes de otras acciones que se dan en nuestra escena.